todo este tiempo. Amigo Robinson Gupió, agradecido por tu presencia, tu saludo para conversar los temas que hemos planteado. Bueno, muy buenas tardes a todos tus seguidores y agradecerte a ti, Alipio, y agradecer a la Agencia de Noticias de Lima y a tu programa Iniciativa Republicana. Muy agradecido por este espacio que brindas como para poder hacer ver nuestras propuestas que tenemos para nuestra población. Claro, como señalamos, nosotros somos una prensa alternativa en la cual señalamos sin compromiso con nadie, señalamos lo que nuestros invitados les parece bien, las propuestas que tienen para el país, no respondemos a intereses de nadie y quien está entrevistado tiene toda la libertad de señalar lo que corresponda y obviamente una vez realizada la entrevista viralizar las partes más importantes de ella, ¿no? Robinson Gupió, como señalamos, es comeño, postula amigos de Comas, de Lima Norte, de Lima Metropolitana con el número 11 a la Cámara de Diputados por el partido Podemos, que lleva como candidato presidencial a José Luna, actual congresista. Robinson, luego de tu saludo, has planteado temas de suma importancia para el desarrollo social de los conos de Lima y también sobre el tema de las pensiones, ahí muy controvertido ese tema que Pepe Luna lo ha puesto en la agenda política nacional. Ya usted, Robinson, nos señalará. El día de mañana el Congreso de la República va a definir el futuro del presidente encargado, José Gerí. ¿Qué posición tiene Podemos sobre el particular, amigo Robinson? Bueno, como siempre, por la experiencia que tengo en la bancada, el partido deja la total competencia, de acuerdo a la parte constitucional, a la bancada del Congreso. Una vez que ya se desprenden de un proceso electoral, queda obviamente con el lineamiento y las banderas de lucha que el partido siempre ha levantado, pero a merced ya de la bancada. Y ya el partido ha tomado una posición sobre lo que cree que debería de ser. Esperemos de que, en lo personal, la idea de mantenerse, porque una persona muy cuestionada por acercamientos con personajes que han tratado de beneficiarse de la cercanía para beneficio propio y entre comillas, medios subalternos con los recursos del Estado, pues no merece estar en el sillón presidencial. Y a la población quizás le puede generar un temor, pero recordemos de que el impacto que tiene la parte política a la parte económica, macroeconómica de nuestro país no es mucho, pero no podemos tolerar que personas muy cuestionadas y más aún con tendenciosas actitudes nos pueda gobernar. No tenemos que acostumbrarnos a mantener esa idea de que qué importa el que hace obras, que robe. No, yo no estoy de acuerdo a ello. Tenemos que tener personas que puedan moralmente estar en un lugar y la idea es de que, como dice un dicho, ¿no? La esposa de César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. En este caso, si él dice que es moralmente una persona adecuada, pues lo debería no solamente decirlo, sino demostrarlo. Y lamentablemente salir en las noches a reunirse con personas que tienen ciertos vínculos contractuales con el Estado, pues no debería. No debería. Recordemos que mucho se hablaba de la vacancia de Vizcarra. Y si no se hubiera vacado en su momento a Vizcarra, quizás nunca hubiéramos tenido a tiempo unas vacunas que ayudaron a muchos de nuestros hermanos peruanos a poder tener esa alternativa y poder salir de esa crisis sanitaria.
En su momento fue cuestionado, pero en el tiempo se dieron cuenta de que fue lo que prácticamente dio alternativa de solución a la crisis sanitaria en su momento determinado. No hay que tener miedo, no podemos tolerar, y esto por dignidad, de que nos esté gobernando personas que no han mostrado ciertas actitudes de morales, ¿no? de bastante moral. Uh-huh. Robinson, ¿qué experiencia tienes tú, porque tú has sido congresista? ¿Cuál es tu evaluación del actual Congreso en relación a la que tú estuviste presente? ¿Cómo ves la impresión que tiene la población en relación a la actual? Francamente es deficiente, ¿no? Pero tú has sido parte de ello. ¿Cómo ves, cómo evalúas al actual Congreso, Robinson? Acá tenemos que buscar la forma de cómo concientizar a la población. Claro. La población normalmente, al no tener claro qué tan importante significa uno de los tres poderes del Estado, que es el poder legislativo, pues no llega a tener una buena representatividad. El Congreso es la unidad de representantes a nivel nacional, elegidos obviamente con un número determinado de acuerdo a la parte poblacional que tiene distribuido en cada región. Lima cuenta con 32 congresistas para ser representado, todo Lima. Y obviamente tenemos entendido que en Lima viven 11 millones de peruanos. De los 11 millones de peruanos, 10 millones promedio vivimos en los conos, que es donde mi persona proviene. Pero da la casualidad que se ve que periódicamente de los conos solamente salen un promedio de 4 a 5 personas elegidas para ser representantes de 10 millones de personas. Entonces, ¿dónde se encuentran los 27 o 28 congresistas que representan, entre comillas, a Lima? Salen de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y algunos otros que hacen una suma total de 1 millón de habitantes. Sí, pues. Y obviamente, cuando las personas de los conos no son atendidos con leyes que realmente puedan ayudarle a su desarrollo, sale este dicho de que este Congreso no me representa. Pero no se dan cuenta que tienen mucho de verdad. Este Congreso no les representa, no nos representa. Pero ¿quiénes lo eligen a estos señores? 32 congresistas que deberían de representar en su totalidad a todo Lima y de manera proporcional a su cantidad de habitantes. Pues es la misma población de los conos en su mayoría, 10 millones de peruanos. En los recorridos que nosotros hacemos, no hay, lamentablemente, por parte del Estado una clara información en estos sectores y que de repente es por gran interés de grupos de poder. Muchas veces cuando vamos no saben el poder exacto que tiene un Congreso de la República, no saben exactamente a quiénes están eligiendo y cuando les preguntamos por quién eligieron en las elecciones anteriores pasadas, pues no recuerdan o simplemente se dan cuenta que algunos que recuerdan votaron por personas que no son de ningún cono y que no conocen una realidad. Mi experiencia como congresista de la República era que partía yo desde Comas al Congreso de la República y pasaba por pistas rotas, avenidas rotas, por lugares donde se hacían cuellos de botellas para llegar a un congreso a la sede del Congreso de la República y demoraba 1 hora y media. Esto lo sufrimos aquellos que vivimos normalmente en la realidad del ciudadano del día a día que va a hacer sus labores en el centro de Lima o que va a hacer compras al centro de Lima. Y obviamente pues esto no lo sufren algunas personas que tienen ciertos privilegios y que tienen una situación o condiciones muy diferentes por vivir en zonas donde la realidad es muy diferente. Caraballo, Comas, Puente Piedra, San Martín, Ancón, Santa Rosa, del Cono Norte como de Lima Este, San Juan del Lurigancho, El Agustino, o de Lima Sur, Villa María, Villa El Salvador y demás distritos en general de los conos, vivimos la misma realidad.
pero no nos damos cuenta que muchas veces y periódicamente elegimos mal. No buscamos a quienes realmente viven y sienten lo mismo que la población de Cono. Y erróneamente se elige a personas que no nos representan. Personas que pueden llegar a nuestros distritos con un regalito para llegar al Congreso, y una vez que llegaron al Congreso, no recuerdan a dónde visitaron, porque obviamente no pasan por la realidad donde en el día a día pues viven nuestros hermanos de todos los conos. Bien, acá nos preguntan, Robinson, de acuerdo a lo señalado, ¿estarías de acuerdo en impulsar una ley para constituir los distritos electorales en Lima Metropolitana? Por ejemplo, Lima Norte tiene 2 millones de electores, electores, 3 millones de habitantes. ¿Estarías de acuerdo en impulsar una ley para la creación de estos distritos electorales, cosa que Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro tengan un determinado número fijo de candidatos y que, como tú bien señalas, cada Lima Norte, Sur estén pues realmente representados? ¿Tú estarías de acuerdo en impulsar esa ley? Mira, es una de las cosas que voy a retomar, una de las iniciativas, porque yo ya presenté un proyecto de ley donde se constituía, o para ver la constitución de 5 distritos electorales en Lima, donde a Lima Norte le correspondía 9 congresistas, a Lima Este 9 congresistas, para información, y a Lima Sur casi el promedio de ello. Ese proyecto, esa iniciativa, lamentablemente por estar en la crisis sanitaria no se pudo sociabilizar por la situación en la que pasábamos, pero sí era parte del trabajo que queríamos realizar. Sin embargo, también otro factor que hacía retroceder el que se pueda concretizar ello es de que en mayoría en Lima tenemos pues la mayor cantidad de congresistas ubicados en zonas donde el nivel socioeconómico pues es A y muchos de B, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo en parte retroceder, pero más aún lo que nos hizo mirar por prioridad las leyes que teníamos que sacar, dada la situación, era por la crisis sanitaria. Entonces tenemos el compromiso de Robinson Gupió de impulsar o retomar, ¿no es cierto?, la implementación de los distritos electorales para cada una de las limas estén realmente bien representadas. Otra cosa que nos preguntan, Robinson, es de que hay muchos congresistas que realmente son impresentables, ¿no? Ya señalarlos estaría por demás, ¿no? Un congreso que deja mucho de desear. ¿Estarías también dispuesto, me dicen acá, a impulsar la renovación por tercios a la mitad del mandato congresal para que los malos congresistas se vayan, ¿no es cierto? Los buenos obviamente se queden e incorporar a nuevos? ¿Tú estarías de acuerdo con esta propuesta de la renovación por tercio del Congreso? Mira, dada la realidad que se tiene en estos momentos, sí, obviamente que sí, y es lo que debería de ser hasta que logremos que la misma población pueda ser consciente de a quiénes elige. Claro. Porque si en estos momentos la población siente que eligió bien, sin mucha información, sin mucho análisis o criterio, lamentablemente se sigue escogiendo mal y podemos tener esta nueva mitad de periodo para poder observar, ¿no? Y poder, en este caso, retirar a los que no han cumplido con su palabra o hayan por ahí se hayan generado pues condiciones dudosas por acciones nefastas, ¿no? Pero yo soy más de la idea que a mediano plazo podamos nosotros lograr espacios de concientización a las personas y a los ciudadanos para que puedan elegir bien, para que puedan saber al votar por un congresista o al no votar por un congresista, están eligiendo a un representante o están evadiendo esa buena iniciativa de realmente elegir por un representante
de la población, ¿no? ¿Cuántos en estos momentos no tienen ni siquiera la idea por quién votar para diputado? El porcentaje es muchísimo más alto que la presidencial, muchísimo más alto. Y eso es porque la gente no conoce el poder que tiene el Congreso. Y la idea es eso, concientizar. Es más, si la presidencial tiene un 30% promedio entre los que no saben por quién votar, o mejor dicho, no quieren votar nulos o no votar o votar en blanco, la de diputados y la de senadores es por 2 veces en este caso el margen, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Claro, claro. ¿Cómo se entiende? Nosotros consideramos que Podemos es un partido de centro. ¿Cómo entendemos la presencia de Noblecilla y del actual congresista al que le dicen tiene pelo rojo, como se llama, que está invitado también a la lista de senadores de Podemos? ¿Cómo se llama este? Bueno, pero la presencia de ellos no, el otro, ¿cómo entendemos la presencia de estos personajes que son de izquierda, podríamos decir incluso de izquierda radical, que están acompañando a Pepe Luna en la lista? Y la explicación que dio fue que como un partido de centro, la idea es incorporar a vastos sectores democráticos, ¿no es cierto?, para tener mayor presencia electoral. ¿Cómo entiendes tú la presencia de estos personajes, Robinson? Mira, el partido Podemos Perú es un partido de centro y esto se ha definido desde sus inicios. Obviamente dentro del partido hay ciertas corrientes, una corriente que se inclina un poco a la derecha, otras corrientes que se inclinan un poquito a la izquierda. Eso desde su origen. Sin embargo, los que estamos dentro desde la formación del partido, o desde la inscripción, hemos aceptado que más allá de ideologías, lo importante es las coincidencias para poder lograr una solución a diversos problemas que tiene la población. Y el partido ha tomado unas ciertas características también desde su inicio. El partido, siendo de centro, no mira hacia el bienestar exactamente hacia arriba, porque los de arriba ya están bien. Lo que mira es hacia abajo a los del sector de... ¿Por qué? Porque ellos necesitan cómo impulsarlos a crecer económicamente, territorialmente, y por eso es de que cuando nosotros nos dicen son de centro, y somos de centro con mirada hacia abajo, y si nos quieren decir que somos centro-izquierda, pues seremos centro-izquierda. Ahora han entrado personajes, en este caso doctrinariamente de izquierda, programáticamente de izquierda, pero ellos han entrado o se han unido hacia nosotros porque hay coincidencias, ¿no? Nosotros venimos luchando en buscar cómo terminar este tema de la corrupción que mucho daño hace a la población, más de 20.000 millones al año por acciones de corrupción que se llevan o se desaparece, y la inseguridad que tiene el país en estos momentos en la que vive el país, y nuestra mirada y nuestra preocupación va a un sector olvidado que casualmente es donde ellos también tienen su mirada realizada. En el 2020, cuando fui congresista, y más aún un poco antes, cuando fui regidor de Lima, la mirada de nuestro trabajo siempre ha sido los sectores más olvidados, por ejemplo, de Lima. Y en el 2020, no solamente de Lima, sino a nivel nacional. Todos nuestros proyectos en el 2020 han sido dirigidos para buscar el desarrollo de ese sector y leyes de carácter social para ayudarlos a impulsarlos a ellos y puedan pasar a una etapa de la pobreza, de extrema pobreza, y pasarlo quizás lograr en el tiempo que sean parte del sector que medianamente económica pues está bien, ¿no? Eso es, y seguimos con esa mirada,
Seguimos y nosotros prácticamente estamos tratando de actuar de una manera pragmática, sin ver ideologías, sin ver si tú eres de izquierda o de derecha. Tenemos una persona que necesita el apoyo de uno de los poderes tan importantes como es el legislativo, y hay que ponernos de acuerdo para poder actuar en equipo y hacerlo, realizarlo, ¿no? Claro, entonces Robinson Gubiop con dos propuestas sobre la reforma para el Congreso de la República, ¿no? La constitución de los distritos electorales para Lima Metropolitana y la renovación por tercio en la mitad del mandato para evaluar a los congresistas que obviamente no cumplen su función o van a hacer otra cosa que no les corresponda. Tú señalabas, Robinson, en el flyer de difusión, que vas a ser un representante de los conos de Lima para lograr un mejor presupuesto, se entiende, a los gobiernos locales, ¿no es cierto? ¿Cómo nos explicaríamos eso? ¿Cómo desarrollarías tu trabajo congresal para lograr un mayor incremento en el presupuesto para los gobiernos locales de Lima? Sí, mira, en estos momentos la situación de Lima es muy preocupante. Como decía, 10 millones de peruanos viven en los conos, 10 millones, la tercera parte de la población del Perú. La tercera parte de la población del Perú vive en los conos. Y el poder, por ejemplo, que se les da económicamente a un Piura con 260.000 habitantes, le dan un presupuesto de ¿cuánto? De más de 1.000 millones de soles. Más de 1.000 millones de soles en obras. Mientras que a un distrito como Caraballo, por ejemplo, con promedio de 300.000 habitantes, solamente tiene promedio de 150 millones. Miren, más habitantes que el mismo Piura, territorialmente muchísimo más amplio, pero un presupuesto para su desarrollo de 150 millones promedio, mientras que en Piura con 260.000 le dan más de 1.000 millones de soles. Nadie dice que lo bajen ese presupuesto, sino la idea es de que le incrementen un presupuesto real a estos distritos que muchas veces tienen muchísimos más habitantes que las regiones. Comas tiene promedio de 600.000 habitantes. 600.000 habitantes y solamente tiene consigo un promedio de 170 millones de soles entre lo que le da el Estado con el Fondo Común y lo que recauda de su localidad, de su distrito. Sumado todo ello, solamente cuenta con un recurso de 170 millones de soles. Obviamente las cosas están mal, ¿no? ¿Cómo exiges a un alcalde distrital con una población de 600.000 habitantes que desarrolle al distrito cuando recibe una minúscula fracción comparado a otras regiones que obviamente son menos de la mitad de población, ¿no? Y su presupuesto es más o menos 8 o 9 veces su valor? Eso está al revés. Tenemos que cambiar parámetros de medición para que se tenga una mejor distribución en el Fondo Común, incrementar el fondo de distribución del Fondo Común, porque es muy irrisorio, y generar también un recurso adecuado, adicional a estos distritos, porque mucho exiges, pero poco das para que se desarrollen. Por eso que tenemos en todos los conos pistas rotas, con hueco, calles locales que dan pena o en algunos casos no existen, en las partes altas ya formales, al margen de lo informal, ya formales, que no tienen buenos accesos. Entonces estamos muy mal, demasiado mal. Tenemos una Lima que muchas veces no asume su competencia regional, y ahí es donde queremos fiscalizar para que realmente Lima trabaje con sus competencias regionales, viendo el tema de salud, de educación. Tenemos hospitales, como en este caso el hospital de Coyique, que en la crisis sanitaria, para más o menos 2 millones de habitantes, tenía un hospital con 4 camas UCI. Cuando íbamos al hospital a fiscalizar,
Cuando mi persona iba a fiscalizar, decía, pero ¿cómo es posible que solamente tengamos 4 camas UCI? Hablábamos con el director del hospital y nos decía, estoy llamando y llamando al ministro, nos ha dicho que va a haber, pero ¿hace cuánto tiempo? Ya 3 o 4 meses atrás. ¿Eso quién fiscaliza? Ahí es donde necesitamos tener representantes que sean realmente de los conos y poder accionar como debe de ser, porque obviamente se siente que nuestros hermanos, vecinos, de los cuales pues vivimos en el mismo, con las mismas condiciones, pues tenga ese cambio que merece, ¿no? Miren, hace cuánto tiempo no se termina de construir prácticamente la ampliación del hospital de Coyique. ¿Cuánto tiempo no se logra todavía concluir o terminar este beneficio y el presupuesto de cuántos años está dado? Increíble, caray. ¿No? Y esa situación no solamente la pasa a Lima Norte, la pasan todos los conos. ¿Cuántos representantes en estos momentos tenemos de Lima Norte en el Congreso? Ni uno. Ni uno. O sea, podríamos decir que para el Congreso ningún vecino fue a votar para el Congreso. No lo creo. Entonces, ¿a quiénes eligieron los de Lima Norte? ¿Y a quiénes eligieron los de Lima Este y los de Lima Sur? Por eso que necesitamos que los conos despierten, porque necesitamos realmente tener una representación para cambiar esta situación, ¿no? Entonces hay que recoger el llamado, en verdad, preocupante del amigo Robinson Gupió, de que no tenemos representación electoral en el actual Congreso de la República, las diferentes limas. Entonces, un llamado a que los candidatos de los conos tengan mayor recepción pues en el mensaje y obviamente al momento de ir a votar. Mira, y otro tema, ¿no? Quería en este caso sensibilizar. Tenemos en las alturas de todos los conos familias que viven con recaudación, ya sea del hijo, de la mamá o del papá de la familia, y sobreviven con 300, 400, 500 soles, vendiendo sus caramelitos, vendiendo una que otra cosa, o en el mercado teniendo un espacio, y que logran sacar entre promedio de 500, 600 soles al mes. Pagar su pequeño consumo de luz, de agua, si es que lo tienen, o si no, comprando agua en bidones para poder sobrevivir. Pero ¿cuánto se gasta el Estado por cada preso en los penales? 900 soles. 900 soles por cada preso, y tenemos familias que trabajan mañana, tarde, noche, amanecida para prepararse y buscar 500, 600 soles. ¿Eso es justo? No es justo. ¿Y por qué no se cambia la realidad? Porque no tenemos representantes que realmente estén sensibilizados con lo que sucede en las alturas de los conos o en algunos casos en la parte baja de los conos. Pero esta realidad tiene que cambiar y tenemos que hacer una confluencia de fuerzas con todos los congresistas que seamos de los conos. Eso se tiene que hacer. No podemos estar atacándonos entre candidatos de conos. Tenemos que mirar al frente y saber que si en estos momentos somos de contiendas diferentes, pero de estar ya en el Congreso, tenemos que unir las fuerzas para poder lograr, sin egoísmo político, o revanchismo político, lograr el desarrollo de nuestras zonas, ¿no? Está bien, entonces es un llamado de que los electores de los conos voten por sus candidatos de los conos, y Robinson no se hace problema. De cualquier tienda política hay que hacer lo posible de que sean elegidos. Antes de pasar al segundo tema, Robinson, señalabas de que hay que incrementar el presupuesto para los gobiernos locales, pero ¿qué correctivos plantearías para evitar que muchos gobiernos locales al final del año fiscal están devolviendo dinero, Robinson, ¿no? Eso también es una preocupación. ¿Cómo apoyamos a los funcionarios ediles en garantizar que el uso de los recursos sean eficientes? ¿Qué correctivos plantearías acompañando con el incremento presupuestal? Que debe haber, obviamente, ¿no? Mira, uno de lo que sucede normalmente y que golpea a muchas autoridades ediles es de que el presupuesto que le dan para algunos proyectos que han sido aprobados no les dan de manera inmediata, les dan en fracciones. El poder de decisión o de acción para muchas autoridades ediles
No es de inmediato porque tiene muy atado de manos en este caso, por la disponibilidad del recurso. O a veces se aprueban los presupuestos para los municipios, para obras de algunos distritos, con una fracción del presupuesto total. Entonces, cuando ya están desarrollándose el proyecto, resulta de que no tienen el dinero para poder continuar y se para el proyecto y se encuentran con que no pueden continuar. Ahora, esto puede ser un problema por parte del Ejecutivo. Por otro lado, también la incapacidad de algunas autoridades ediles en no poder accionar como debe de ser. O sea, hay errores de capacidad o en este caso existiendo la incapacidad tanto del Ejecutivo como autoridades locales. Pero también sería bueno el generar cambios, como digo, en el incremento del fondo para la distribución del fondo común. La mejor distribución de los canon minero. Algunas regiones tienen miles y miles de presupuesto. Claro, sí, pues, porque ellos tienen una mina que les puede dar ese poder económico, pero al fin y al cabo, personas de regiones donde tienen ese beneficio, gran parte de esa región ha migrado a Lima y somos parte de ese gran cono. Tenemos Ancash, tenemos Cajamarca, zonas de gran poder económico por las minas, pero que también hermanos de esas regiones han migrado. Los conos de los Limas prácticamente somos de origen provinciano, provenimos del profundo, de la parte profunda de nuestro país, pero que en esta franja somos sometidos al olvido o a la desatención real del Estado. Entonces necesitamos que realmente los canos mineros y todos los canos que existan en el país se pueda distribuir de la mejor manera. Necesitamos que se incremente de manera inmediata o lo más pronto posible, porque los distritos de Lima a duras penas algunas sobreviven. Tenemos el ejemplo del RIMAC, que a duras penas ha podido hacer obras y que las ha hecho sin tener presupuesto. Ha logrado combatir la delincuencia con prácticamente cero presupuesto. Es uno de los ejemplos de hidalguía, pero ¿qué no hubiera hecho él con presupuesto? Yo creo que hubiera atacado más intensamente con presupuesto, pero se ha tenido ante la vista de todos el pedido reiterativo y que en muchas ocasiones ha quedado en el olvido de las autoridades ese pedido para poder combatir con presupuesto lo que debería de hacerse, o desarrollar obras como podría haberlo hecho y no tenerlo, ¿no? Entonces, eso y entre otras que sí, o sea, hay herramientas, pero redundo. Mientras que no se tengan representantes no reales de estos sectores, no se va a tener esa fuerza en este poder del Estado donde se decide el destino del presupuesto del país. Bien, entonces está clara la posición del amigo Robinson sobre el particular. Es notorio, y algo que tenemos que rescatar y reconocer es la lucha que ha tenido Pepe Luna con este asunto de la pensión digna para los pensionistas, ¿no? Un claro enfrentamiento pues a las AFPs, y como sabemos detrás de las AFPs están los bancos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarías este tema, Robinson, en la defensa, en la lucha por conseguir pensiones dignas para los pensionistas? ¿Cómo nos explicarías esta lucha que ha emprendido el partido de Pepe Luna, ustedes? A ver, mira, nosotros ya es conocido que en nuestro país el 80% de la población, el 80% de nuestra población es informal. Claro. Y en esa informalidad pues tenemos lamentablemente que estos hermanos nuestros no cuentan con no contarían con una pensión en el futuro.
Y esta realidad no es de ahora, es de décadas tras décadas. Es más, desde que ha existido una pensión, la informalidad existía en gran porcentaje y nunca ha habido una real propuesta o en todo caso acciones reales por parte del Ejecutivo para poder acabar con ese vacío. Y en el 2015 Pepe Luna, ante los aportes de algunos hermanos que 3, 4, 5 años habían aportado y que luego pasaban de manera muy automática a ese gran bloque informal, y que esos 4 o 5 años que habían aportado tenían que esperar para que puedan tener, entre comillas, una supuesta pensión a los 65 años. Él agarró y se propuso que eso no debería de ser así. Comenzó a pensar en que esos aportes estancados de personas que habían aportado pocos años y que luego pasaron al sector informal, debería de ser entregados a ellos para que lo utilicen dentro de ese descuido o desatención del Estado. Pero en el 2015 comenzó buscando que las pensiones de los que sí tenían se les dé a los 65 años varones y 55 años mujeres. Esa iniciativa que él tuvo y que luego se convirtió en ley, pues fue un golpe muy duro, entre comillas, que los bancos lo sintieron. Y desde ahí viene ese cuco que es para los bancos Pepe Luna Gálvez, ¿no? Ahora, en el 2020, cuando nosotros entramos, ya veníamos con la iniciativa de que sí o sí tenemos que luchar para que esos aportes de los que ya no aportaban puedan ser devueltos. Mucha gente pensó de que solamente era un discurso de campaña, y llegamos con Daniel Urresti y fue una de las acciones que habíamos prometido y que lo luchamos para conseguirlo. No fue fácil, éramos acusados de que queríamos tumbarnos el sistema económico del país, cuando ya estaba calculado por nuestros asesores de que eso no iba a ocurrir. Los bancos quisieron tratar de parar esta iniciativa, y digo los bancos porque obviamente, si bien es cierto, nosotros estábamos pensando en el retiro de los aportes de la AFP, pues estas 3 AFPs que existen en nuestro país, pues son ¿quiénes son propietarios de estos? Pues el BCP, Interbank y el BBVA. El golpe prácticamente lo sentían ellos, pero para nosotros no era un golpe hacia ellos, sino era un tema de justicia de aquellas personas que habían aportado y que no tenían acceso, y más aún, ya estando en el 2020 con la crisis sanitaria, tratando de prestarse dinero cuando ellos tenían estancado un aporte que no les beneficiaba en nada que esté parado. Esa acción que nosotros tuvimos nos hizo para los bancos pues sus más altos enemigos, y por eso es de que Podemos Perú es el partido político que no quiere pues que existan los bancos, ¿no? Y estamos en ello. Ahora, ¿qué soluciones buscamos para el futuro del país? El bono semilla. El bono semilla es algo interesante. En estos momentos tenemos a nuestros adultos mayores que vienen de la parte informal, que no reciben pensión, o que en algunos casos está la pensión 65, que es un monto que les puede ayudar, pero que no atiende realmente a sus necesidades reales, ¿no? Ahora, a nosotros, que ya vemos que nos golpea duramente, quisiéramos que esa situación ocurra a nuestros nietos, a nuestros hijos en el futuro, cuando cumplan 65 años, pues no. Yo estoy seguro que la población diría no. Ahora, si el margen de informalidad se está manteniendo, es más, se ha agudizado hasta un 80%, entonces quiere decir de que de acá a 10, 20, 30, a 65 años, ese porcentaje se va a mantener y no hay cuando acabe. Por eso de que el partido está proponiendo el bono semilla. ¿Qué significa el bono semilla? Apenas nazca un peruano, ese peruano de inmediato
es el Estado le apertura una cuenta, le inserta un bono, que es el bono semilla de una UIT, que en promedio en estos momentos es de 5.500. Ese dinero que es dado no por los padres o obviamente no por el bebé nacido, sino por el Estado, pues se le entrega una cuenta intangible a nombre de este recién nacido, y ese aporte es trabajado durante 65 años. Mira que con una tasa al año del 8% u 8.5%, pueden calcularlo, con una tasa del 8.5%, ese 5.500 soles a los 65 años se convierte en 1.000.000 de soles. Y es un cálculo simple. Pongan 5.500 soles multiplicado por 1.085 elevado a 65 y se van a dar cuenta que sale la suma de 1.000.000 de soles. Esa persona cuando cumpla 65 años va a tener una cuenta de 1.000.000 de soles, y ese dinero va a ser el quien le va a otorgar una pensión digna en los años siguientes. Si nosotros quisiéramos dar a todos en estos momentos, a todos una pensión, a todos los que merecen en estos momentos una pensión digna, no nos va a alcanzar el dinero, y eso es cierto. Pero si hacemos esto, a nuestros niños en el futuro les cambia la vida. ¿Cuánto es la inversión promedio que se necesitaría para hacer esto? Anualmente, una suma promedio de 2.500 millones de soles. ¿Por qué? Porque tenemos el promedio de nacimientos al año de 450.000 bebés. Si lo multiplicamos, sale un promedio de 2.500 millones de soles. ¿Cuánto gastamos en los presos nada más que presenté la ley para que ellos gasten o paguen sus gastos que generan al Estado? Recuperar ese gasto es un promedio de 1.100 millones de soles. Ya tendríamos casi la mitad. Luchando contra la corrupción recuperaríamos al año más de 20.000 millones de soles. Tenemos más que de sobra para poder invertir en el futuro de nuestros niños. De acá a 65 años estaríamos completamente seguros que la vida o la historia del país para toda nuestra población cambiaría, porque su pensión sería digna. Y si esa persona trabajó en algún lugar de manera formal, incrementa el valor. Pero si no trabajó en algo formal, siguió o se mantuvo en este formato que estamos ahora del 80% informal, estaríamos seguros que cuando cumpla 65 años cambió su situación, como muchos adultos mayores que en ese entonces sería. Hay otro bono semilla también para personas o jóvenes de 18 años y hasta los 29. Antes de pasar a eso, este bono semilla para las personas que cumplen... Que recién nacen. Claro, recién nacen, pero al llegar a los 65 años recién harían uso de ese dinero. Para mujeres 55 y para varones 65. Ya. Entonces, bueno, una propuesta interesante que hay que darle el sustento económico, que ya lo ha señalado, ¿no? Ya lo ha señalado en algo. Sería interesante pues ponerlo al debate esto y obviamente aprobarlo en el próximo Congreso. Hablabas de los jóvenes, bonos para los jóvenes. Sí, o sea, tiene casi la misma configuración, sin embargo es de menos monto. Estamos hablando del promedio de 1.500 a 2.500, ¿no? Pero mira, para hacer un poquito más el tema del bono semilla, en países europeos o desarrollados no sufren este tema de la pensión, no lo sufren, pero obviamente tuvieron que pasar por una situación similar a la que tendríamos que pasar de la inversión hacia los niños a futuro. Pero mientras que no hagamos esto, vamos a seguir con quizás tratando de dar antídotos de calmantes, antídotos no, sino calmantes, como una pensión 65 quizás, pero no estaríamos solucionando de manera real este problema que tenemos todos los peruanos. Si trabajas, si logras ser millonario en el tiempo, bien por ti, pero hay un bono semilla que pase lo que te pase,
vas a tener una pensión. Y de acá a 65 años para arriba, prácticamente seríamos un país donde no tendríamos problemas con ninguno de nuestros hermanos. No habría indigencia, digamos, ¿no? Que no tendríamos problemas con ninguno de nuestros hermanos en su vejez. Ya, está muy bien, cañón eso, pero a los que todavía no nacen, por ejemplo, nosotros, ¿cómo nos ayudaríamos? Dice que la pensión 65 no resuelve, pero ¿cómo nos beneficiaríamos con el programa pensionario de Podemos Perú? Los que aún no nacen, obviamente. Mira, el tema de la pensión, por ejemplo, primero para los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que ya tendrían una edad de 18 a 29 años. Obviamente, este programa no alcanzaría, pero sin embargo, si le damos nosotros herramientas de fortalecimiento para que puedan ellos generarse oportunidades en el sistema, podrían llegar a tener un aporte adicional a los 1.500 a 2.500 que se tiene como promedio la distribución y mejorar su capacidad en su vejez. No sería tan igual porque si hablamos de jóvenes, pues la cantidad de jóvenes que hay en nuestro país es inmenso. Claro. Y quizás seríamos irresponsables de decir de que sí nos alcanza. No nos alcanza, pero sin embargo sí estamos viendo algo que en el futuro sea mejor o bien para el país. Pero hay programas que tenemos como mejoras del plan del programa de pensión 65. Y yo creo que este programa de pensión 65 se puede mejorar, pero solamente existiría o llegaría a su existencia hasta lograr que pasen los 65 años contando desde que se inicie este programa. Mejorarlo, fortalecerlo y por defecto su durabilidad sería hasta los 65 años después de que inicie este programa. Y en el caso de las AFP, pues hemos visto y hemos señalado del enfrentamiento directo que hay de Podemos Perú y de Luna con los servicios que brinda AFP. ¿Qué están planteando? ¿Desaparecerlos? ¿Reformarlos? ¿Qué plantea Podemos Perú con las AFPs? Mira, en lo personal, y creo que muchos de los que estamos en esta lista sabemos nuestras posturas. Bueno, por mi lado, yo sí soy de la idea que las AFPs deben de desaparecer. Y mira que, si bien es cierto, nosotros tenemos aportes que retiramos, leyes que hemos sacado de los aportes que podemos retirar, pero todo ese tiempo que han tenido estos señores o el aporte que ellos han obtenido ya han sido pagados de manera adelantada y sin una rentabilidad adecuada. Mira, de cada 1.000 soles que alguien pueda aportar, son 130 soles que lo retienen para supuestamente AFPs, para que sean aportes de AFP. Pero esos 130 soles no son íntegros que van a ir como capital que va a manejar en el tiempo para una rentabilidad las AFPs. De esos 130, 30 soles se van a gastos por en este caso manejar ese capital de 100 soles que quedaría. 30 soles representa el 30% de ese capital que va a bajar. Pero ¿cuánto consiguen por medio de las AFPs al año esos 100 soles? El 3%. ¿Y a cuánto va más o menos la devaluación económica de la moneda? Al 3%. O sea, ellos de 100 soles generaron un incremento del 3%, pero a la vez la moneda se devaluó el 3%. Prácticamente, ¿qué efecto surgió de beneficio a la población? Nada. Pero ellos ya se cobraron de adelantado el 30% de ese capital. Entonces, en algunos casos podría llegar al 5%, pero lo real es de que solo 2% sirvió. Y al año siguiente de repente ni 3%, hubo una caída y ellos siguen ganando ese 30% de gasto que se generó. Eso para nosotros es un robo legalizado. Así es. Y eso tiene que terminar. Para mí en lo personal no debería de haber existido la AFP o en todo caso bajo esas formas. Tenemos un CTS que, mira, las cajas interesadas
en poder tener ese capital, no mochan nada del monto de lo que va a la CTS, un 9% que se va, o en este caso, perdón, un porcentaje que se va en este caso a las arcas de la CTS, y sin embargo, lo que genera esta CTS es una rentabilidad del 8% promedio que te da al año, y sin ningún descuento o aporte que se pueda quedar esta entidad bancaria, sino más bien te da rentabilidad al íntegro, claro, que se ha ido, claro. que se ha ido al ente financiero. Ajá. Entonces, están claras las propuestas que se señalan, fundamentalmente reformas al Congreso de la República. Ya se ha señalado ya la creación de los distritos electorales para que haya mayor y mejor representatividad de los congresistas. 2, la renovación por tercio de ellos. Y sobre el tema social, Gupió ha señalado de todas maneras el incremento a los gobiernos locales, el incremento presupuestal a los gobiernos locales, ciertamente viendo que esos recursos sean bien utilizados y no regresen a las arcas del Estado, ¿no es cierto? Y también señalan en el tema de las pensiones una lucha frontal contra las AFP, porque ciertamente no responden pues al espíritu de su creación, no, más bien engrosan las arcas ahí de los grandes banqueros, ¿no? Y el bono semilla pues para el recién nacido, ¿cierto? Tener ahí un monto fijo que le servirá pues a las mujeres al cumplir 55 años y a los varones a los 65 años para no pasar penurias económicas. El señor Robinson Gupió, candidato a la Cámara de Diputados por el partido Podemos Perú, ¿no es cierto? Él tiene el número 11, que lleva como candidato presidencial a Pepe Luna, actual congresista. Para ir terminando, Robinson, alguna propuesta que quede para ir ya concluyendo esta enriquecedora conversación. Sí, mira, quizás lo mencioné, pero ahondar un poquito más en el tema de que los presos deben de pagar o deben de abonar los gastos que generan. Sí presenté un proyecto de ley que lamentablemente también por la crisis sanitaria no se pudo profundizar y sociabilizar, pero en lo personal sí es penoso de que se gaste en cada preso 900 soles, 900 soles mensuales. Mientras que tenemos familias que a duras penas con trabajo de noche, mañana y de madrugada, claro, pueden juntar 400 soles o 500 soles. Eso tiene que cambiar y nosotros pues vemos de que las cárceles realmente tienen que ser cárceles productivas y generando formas en que los presos trabajen, ganen su paga y paguen lo que corresponde, ese gasto que se tienen ellos en vestuario o quizás en alimentos, en seguridad, en costos de agua, luz, todos los servicios que estos señores tienen, ¿no? Lo otro que sí para nosotros es importante es el tema de Perú, país de propietarios. Tenemos asentamientos humanos u organizaciones que tienen décadas y décadas que existen, que ya prácticamente se han fortalecido territorialmente en los diferentes conos de nuestro Lima, y también existen en diferentes partes del país, que la autoridad local quizás en su momento no actuó, y conociendo de la existencia de estos tampoco actuó. El gobierno central también fue ciego, pero ellos ya lograron asentarse y generarse cierto derecho, claro, por lo menos social. En algunos casos hay construcciones grandes que con duro trabajo familiar han logrado hacer, en otros quizás no, porque han sido más duras quizás las oportunidades, pero ya están ahí por décadas. Y hacer un proceso muy engorroso, para nosotros eso es lamentable.
tenemos que darles la herramienta, las herramientas legales para que ellos se puedan formalizar. Cuando he estado en el Congreso, aprobamos leyes para que se puedan formalizar, extendiendo los plazos que COFOPRI tenía para que puedan pasar todo este proceso de formalización. Pero en el camino se han detectado que hay ciertos nudos que tenemos que arreglar. Por ejemplo, el tema del saneamiento físico legal, que en algunos casos exige COFOPRI, pero ahí tiene que ver Lima. En Lima es muy rígido, por decirlo así. Por ejemplo, el cambio de uso de suelos en las partes altas. Lima exige que tengan todas las condiciones para que puedan construir una casita en lugares que ya tienen años. Pero yo creo que si ya están viviendo por años o por décadas, ya existe una vivencia, ya existen viviendas a su estilo que deberían de dar el cambio de uso de suelo, que en algunos casos tiene la denominación de protección y tratamiento paisajista, o la ZRP, que es zona de residencial de densidad media, la de zona de recreación pública, la ZRP, y entre otros que debería de pasar a una denominación de zona de la RDM, que es la de residencial de densidad media, ¿no? O baja en todo caso. Y que el municipio, una vez de que ya se les otorgue el título, que el municipio local quizás vaya a inspeccionar que la construcción esté o se haga como lo hace en todos los predios que están por construirse. No tener la mejor herramienta sistemática de fiscalización para que no haya una mala construcción, y que se supone que eso es tarea ya del municipio. Pero estos señores que ya tienen décadas y décadas viviendo en urbanizaciones informales, darles las herramientas legal del inmueble propio para que por lo menos les sirva como un medio de garantía para poder acceder a créditos financieros y poder ser futuros emprendedores, ¿no? Bien, creo que está claro. De repente este último tema faltaría precisarlo, ¿no? Y condensarlo bien en una propuesta de ley mejor acabada, ¿no es cierto? Bueno, con nosotros Robinson Gupió, candidato a diputado por Lima con el número 11, con Podemos Perú, y que lleva como candidato presidencial a Pepe Luna. Amigos, Robinson, te agradecemos de verdad y estamos ahí a tu disposición para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Luego continuamos con todos ustedes, amigas y amigos. Esta iniciativa de Agencia Noticias de Lima, a través del programa Iniciativa Republicana, y de tu persona, Alipio, muchísimas gracias. Listo.